Y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Mire, qué bueno es el Señor. Amén. Quiero hablarle un tema al que nosotros le hemos puesto por título, ¿cómo se obtiene la fidelidad? Recuérdese que estamos hablando acerca de el camino de la fidelidad. Estamos empezando una nueva serie de temas, pero esta noche nos toca cómo se obtiene la fidelidad. Ahora, porque cualquiera puede decir yo soy fiel a Dios, ¿verdad? Pero ¿qué involucra la fidelidad? Entonces, esto es lo que yo quiero que me acompañe. Le voy a hablar 5 características. Bueno, en realidad son 4 características y una que se le junta ahí, ¿verdad? Pero quiero hablarle estas 4 características para que entendamos cómo poder obtener la fidelidad a Dios. Y mire, entonces empecemos con esto. Ay, pastor, entonces ¿qué nos tenemos que poner unas tuercas en la cabeza? No, sino que lo que quiero dar acá a entender es cómo se obtiene la fidelidad. Debemos de entender que esto no es así de la noche a la mañana, sino que es un proceso espiritual evolutivo. ¿Qué quiere decir, iglesia? ¿Qué quiere decir? Que este es un proceso donde usted y yo vamos evolucionando, no involucionando. Evolucionar quiere decir que vamos de peor a mejor. Involucionar sería ir de mejor a peor, como el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas. Ustedes, dice, empezaron en el espíritu, pero ahora van a terminar en la carne. ¿Qué les pasa? Entonces, eso sería involucionar, pero evolucionar sería el que vive la vida espiritual obtiene vida eterna, dice, para sí. Entonces, iglesia, recuérdese que usted y yo tenemos que estar buscando el ser fieles a Dios. Es un camino el que nosotros tenemos que andar, pero no es tan fácil. Entonces es un proceso espiritual evolutivo, y por esto le ponía yo ahí las 2 manos con el rompecabezas. Que una vez logremos armar todo lo necesario, vamos a empezar a caminar en fidelidad a Dios. Porque hasta ahora cualquiera puede decir yo soy fiel, pero hay que ver realmente su corazón. No nosotros, sino Dios examina su corazón y el mío. Pero ¿quién más aparte de Dios puede examinar su corazón? ¿Quién? El Espíritu Santo, claro, es Dios, pero pongámoslo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos ven, pero ¿quién más? Uno mismo. Entonces Dios y nosotros, ¿verdad? ¿Y quién a veces calcula y se imagina algunas cosas del corazón? ¿Quién? El enemigo, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros, mire, Dios definitivamente nos conoce mejor que nosotros. Nosotros también conocemos nuestro corazón, las intenciones, las palabras, las cosas que hacemos, que decimos. Pero el enemigo intuye algunas cosas. Por eso es que a veces lanza dardos, ¿verdad? Y quiere hacer que el Hijo de Dios mengue en su búsqueda. Pero ok, entonces ya con esto ya me entendió que entonces, ¿cómo obtengo la fidelidad? Es un proceso. Entonces lo que tenemos que ver si estamos metidos en ese proceso. Porque si no estamos metidos en ese proceso, entonces estamos perdiendo el tiempo. Tenemos que buscar el meternos en ese proceso. Entonces para eso, lo primero, ¿verdad? Primero es la fe. La fe para creer en Cristo Jesús. La fe para que nuestra vida cambie. Pero entonces quiere decir de que lo primero que necesitamos para caminar en fidelidad es nacer de nuevo. Pastor, pero si yo ya soy cristiano desde hace 20 años, qué bueno, siga caminando. Entonces, no se le puede pedir fidelidad a alguien que no tiene a Cristo en el corazón. No se puede. No puede ser fiel a Dios alguien que ni siquiera tiene a Jesús en su corazón. Podrá ser quizás buena gente, pero recuérdese que el infierno, como yo le digo, el infierno va a estar lleno de buena gente. Pastor, ¿cómo así que el infierno va a estar lleno de buena gente? Sí, de buena gente que nunca aceptó a Cristo. Entonces, lo primero, entonces le decía, no se le puede pedir fidelidad a un muerto, porque el que no tiene a Cristo Jesús en su corazón está muerto en sus delitos y pecados.
no sabe las cosas de la vida, las cosas del Espíritu, no las entiende. ¿Cómo va a ser posible que a las ¿qué horas son? Las 7:30 o 8 de la noche estén metidos en un lugar, en lugar de estar paseando, en lugar de estar comiendo en un restaurante, que la gente esté metida aquí escuchando un barbudo que a veces grita y a veces no le entiendo? Eso solamente lo puede hacer alguien que está vivo, que tiene a Cristo Jesús en su corazón. Amén. Y ese cambio, déjeme decirle que no lo hacemos nosotros. Ese cambio lo hace Cristo Jesús adentro de cada uno de nosotros. Amén. Así es de que entonces usted dígale a su hermano que tiene a la par, dichoso que tenemos vida en Cristo Jesús. Dígale. Aleluya, amén. Eso me gusta. Entonces, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, usted ya lo sabe, ¿verdad? Pero a todos los que le recibieron, dice, a los que le recibieron, no a cualquiera, porque muchos dicen que todos son hijos de Dios. ¿Usted ha escuchado esa expresión? ¿Todos son hijos de Dios? No, la Biblia dice que solo los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, la autoridad de llegar a ser hijos de Dios. Entonces usted siéntase dichoso, porque aparte de que usted tiene vida en Cristo Jesús, ahora es hijo de Dios a través de Cristo Jesús. Mire qué bendición. Entonces, pero dice a los que creen en su nombre, a los que le recibieron. Por eso es que es bien importante que usted y yo le hablemos a los demás acerca de Cristo Jesús. Hablemosle a los demás, prediquemos a Cristo Jesús. Ahora, mire el verso 13, y aquí es donde quiero centrarlo, porque dice que no nacieron, oiga, pero si le estoy hablando del nuevo nacimiento. Verso 12 nos habla del nuevo nacimiento en Cristo Jesús, pero dice que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino que nacieron de Dios, por la voluntad de Dios. Entonces, por eso es de que es bien, mire, yo sé que esto es hablar de la salvación, pero ahorita le estoy diciendo que entonces usted y yo no nacimos de voluntad de hombre, ni de carne, sino que nacimos por medio de la voluntad de Dios, a través de reconocer y recibir a Cristo Jesús. Entonces eso nos hace una raza completamente diferente. Eso nos hace alguien completamente distinto a todos los demás. De tal manera, por eso le vuelvo a repetir lo que le decía. Eso lo hace ser capaz de estar en un lugar escuchando la palabra y el mensaje de Dios, porque está vivo, porque tiene vida, porque sabe que usted no fue engendrado por voluntad o por sangre o por el hombre, sino que fue engendrado por Dios mismo. Entonces cuando uno entiende eso, pastor, pero y entonces mis padres, no, esa es otra historia. Porque nosotros venimos a la tierra y tuvimos nuestros padres, amén, que los bendecimos en el nombre de Jesús. Pero el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, eso no fue voluntad de nadie, sino que solo de Dios. El Espíritu Santo nos estuvo enamorando, ¿verdad? Y nos hacía sentir el amor de Jesús, hasta que un día caímos rendidos a los pies de Cristo. ¡Oh, qué precioso! Pero ok, bueno, entonces hasta ahí vamos. Entonces es lo primerito. Recuérdese, no se le puede pedir fidelidad a alguien que está muerto. No se puede. Es como que usted llegue a la caja y, ¿verdad?, y desentierre, o ya pasaron no sé cuántos años y que llegue la mujer a desenterrar al marido, ¿verdad? ¿Y a quién estabas viendo? ¿Cómo? No se puede. No se le puede. Entonces lo mismo es a un muerto. Por eso dice la Biblia: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión, dice, tiene Belial con Dios? ¿O las tinieblas con la luz? Nada, ninguna. Entonces, pero la luz de Jesús puede llegar a impactar a cualquiera. Entonces lo que usted y yo tenemos que hacer es predicar, compartir el evangelio, compartir la palabra, para que entonces esa palabra, esa semilla que queda sembrada, lleve fruto. Mire, y si usted la siembra, usted no se preocupe porque crezca. Usted siembre la palabra, tire la semilla. A eso es a lo que nos mandaron.
Claro, si usted le puede dar algún tipo de seguimiento y estar hablando y cómo estás y mirar, buscar de Dios. Pero si no, el sembrador solo tira la semilla y no va cada rato a escarbar. Ay, sí, aquí está, la vuelve a tapar. No, no, el sembrador tira la semilla y al tirarla, hermano, confía en que Dios le va a dar el crecimiento. Entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros, tirar la semilla y esperar que el Señor dé el crecimiento. Amén. Ok, vamos un poquito más adelante. Segundo, recuerda que le dije 4. Ahora usted dice, ay, pastor, hoy voy a terminar rápido. No, hombre, espérese. Ahorita vamos a ver algunos puntos. Segundo, se debe buscar el bautismo en agua. Todavía vimos el primer nacimiento que fue dado por Dios. Ahora aquí el bautismo en agua es otra forma de nacer. Qué interesante, fíjese. Juan 1:12 dice que nosotros no, Juan 1:13 dice que no nacimos de voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios, al creer en Cristo Jesús, el nuevo nacimiento. Pero aquí dice que es importantísimo bautizarse en agua. Y yo sé que pues todos aquí ya pasaron por el bautismo en agua, entonces ya tenemos ese segundo nacimiento, que es bien importante para nosotros, para poder empezar a pensar caminar en fidelidad, porque de lo contrario no se puede, iglesia. Pastor, ¿cómo así? O sea, que el que no se ha bautizado es un infiel. Mire, yo lo único que le estoy diciendo es que estas ministraciones nos dan la fuerza necesaria para poder caminar en fidelidad. Pero le voy a decir por qué. El centro de todo es el compromiso. Cuando un hombre se va a casar con una mujer, el hombre, ¿qué le da? Un anillo, ¿verdad? Y se lo pone, su anillo de compromiso. Y la enamorada, ¿verdad? Ay, miren mi anillo, cuidadito. Y lo muerde así para ver si es de verdad, ¿verdad? Y ni se lo quiere quitar, ¿verdad? Y está dormida, así, la mamá se lo voy a quitar para que descanse su mano. No, no me lo quiten, no me lo quiten. Dice, sí, porque lo tiene aquí, está metido en la mano. Entonces, eso significa un compromiso. Ahora, ¿cómo pretende alguien ser fiel si ni siquiera se compromete? Amén. Entonces, este paso del bautismo en agua es un compromiso. Mire, es una limpieza para el alma, pero también es un compromiso con Dios. El bautismo en agua es un compromiso con Dios, iglesia. Ok, vamos un poquito más adelante. Entonces, Juan capítulo 3 y verso número 5 dice, Jesús respondió, aunque aquí hay dos, pero los dividí, ok. Dice, Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si usted lee versos antes, dice, se presenta Nicodemo con el Señor Jesús, ¿verdad? Y le dice, te es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios, para verlo. Pero ¿cómo? Si yo siendo viejo, dice, ¿cómo voy a volverme a meter en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Él no entendía lo que usted entiende de Juan 1:12 y 13, ¿verdad? Que no fue por voluntad de hombre, sino por la voluntad divina de Dios. Entonces le dijo, ni siquiera le respondió, ¿cómo puede un hombre volver a meterse? No, ni siquiera le respondió, le dijo, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces aquí la cosa se pone bien seria, porque entonces quiere decir que ya aquí con este paso ya entendemos que no solamente es un compromiso el que yo tengo que hacer con Dios, sino que es algo necesario que tengo que tener para poder entrar al reino de Dios. Entonces el que no está bautizado en agua y el que no está bautizado en Espíritu Santo no puede entrar al reino, y ahí está bien claro. Entonces es bien importante que nosotros busquemos. Ahora, dentro del bautismo en el Espíritu Santo hay varias cosas que puse, porque a veces pensamos, Dios mío, y peor si no tengo al Espíritu Santo. Yo ya se lo he enseñado, que todos los que hemos creído en Jesús y le hemos recibido en nuestro corazón, ahí está el Espíritu Santo adentro. Lo que necesitamos es darle libertad, es creer, es tener comunión, amistad con Él,
para que nos llene entonces y que hablemos en nuevas lenguas. Porque entonces, a eso es a lo que se refiere este pasaje. Entonces el que no está lleno del Espíritu, el que no ha sido pasado por el Espíritu Santo, no puede entrar. Entonces ya deja de ser solamente un compromiso, ¿verdad? Sino que entonces es ya una acción que hay que buscar. Es algo que usted y yo tenemos que buscar todos los días: la llenura, la amistad, el compromiso, ¿qué más? La coinonía con el Espíritu Santo. Aunque no me diga amén, ¿verdad? Pero entonces mire, Juan capítulo 3 y verso 6. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón tenemos que verlo? Dice, porque lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Se recuerda del nacimiento de Juan capítulo 1, perdón, Juan capítulo 1, sí, versos 12 y 13? Que no nació de voluntad de hombre, sino de voluntad de Dios. Aquí está Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces usted y yo somos hijos de nuestro papá y de nuestra mamá. Pero ahora, según Juan 1:12 y 13, somos hijos de Dios, pero no por voluntad propia o de hombre, por la voluntad de Dios. Y ahorita le voy a dar el tiempo. Aquí la hermana Elena quiere hacer una pregunta. Pero entonces, lo que es nacido de la carne, carne es. Y dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces aquí vemos el nacimiento natural y el nuevo nacimiento espiritual que tenemos que buscar, iglesia. Amén. Entonces mire qué cosa que ya lo sabemos, pero qué cosa tan preciosa. Sí, dale el micrófono ahí a la hermana. Creo que quiere hacer una pregunta. ¿Usted, verdad? Sí, ahí está el micrófono. Pastor, yo le pregunto. Entonces ahí dice, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar, pero entonces ya es salvo. Es que, mire, claro, la salvación es una, pero hay requisitos para la salvación. Recuérdese que, mire, es lo que yo le he dicho siempre, la salvación, ¿cuánto tuvo que pagar usted? ¿O yo? Nada, ¿verdad? Es gratis la salvación para nosotros, pero alguien pagó un precio. El Padre pagó el precio del dolor de entregar a su Hijo, pero el Señor Jesús pagó la factura mayor, porque Él murió, dejó que lo destruyeran y descendió al infierno. Entonces no es tan gratis, es gratis para el que se lo está disfrutando, pero no para el que lo hizo. Entonces la salvación es gratis, pero todo lo demás hay que pagar un precio. Entonces usted, por ejemplo, Padre, Marcos capítulo 16 y verso 16 dice acerca del bautismo en agua, ¿verdad? Alguien léalo ahí, por favor, ayúdeme ahí con la lectura ahí, los esgrimistas bíblicos. Marcos capítulo 16 y verso 16. Son versos ahí que yo sé que usted ya, ¡pum!, se los tiene así en la punta de la lengua, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Lo tenés ahí? Ahí lo tiene Arturito. Léelo, hijo. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Oh, ¿se da cuenta? Entonces hay que, ¿será que es ¿cómo le puedo decir? ¿Es opcional bautizarse en agua? ¿O se tienen que bautizar en agua? Según el pasaje dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere ya fue condenado. Entonces, no puede haber mire, es que el que es salvo de verdad, pero aquel que no hace las cosas ni lo que le toca, habría que pensar si de verdad es salvo. Porque, mire, y le voy a decir otra cosa que es bien seria lo que le voy a decir. Porque muchos dicen, ¿cómo un cristiano puede comportarse y hacer esas cosas? Y tener esa vida y que no cambia. ¿A usted ha escuchado alguna vez esos ¿sabe qué? Voy a decir, y tal vez es bien difícil de entender. Es de que, entonces saber si es cristiano. Es que realmente alguien que es cristiano, iglesia, alguien que realmente ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu, cambia. No le digo que es perfecto, cambia. El que era, mire, por muy bravo que haya sido, ¿verdad? Cambia. De repente va a querer morder algunas veces, ¿verdad? Por la naturaleza.
Pero cambia el que verdaderamente ha nacido de nuevo, del agua y del espíritu, porque es que ahí dice son tres. A Nicodemo le dijo, tienes que nacer de nuevo, uno. Y después el Señor Jesús dijo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua, dos. Y tienes que nacer del espíritu, tres. Entonces es un proceso también. Mire, me voy a atrever a decirle algo que es cardíaco, pero aún la salvación es un proceso. Es un proceso. Y le voy a poner el ejemplo. Cuando una mujer está embarazada, ¿cuántos meses tarda el bebé? 9, ¿verdad? Los normales son 9. Algunos que ya llevan 15, ¿verdad? Y eso ya se pasaron, ¿verdad? Pero lo normal es 9, ¿verdad? Pero cualquier cosa puede pasar en el vientre. Cualquier cosa le puede pasar a la mujer. Y el niño no nace. Nos lleva a término el nacimiento. Tenía vida, ¿verdad? Pero no terminó. Ustedes, así estamos nosotros. Nuestra salvación. Porque cualquiera, no, yo puedo vivir como yo quiera y hacer lo que yo quiera, porque salvo, siempre soy salvo, forever and ever. Bueno, siga viviendo como vive. Y vamos a ver si termina sus 9 meses espirituales, ¿verdad? Sí, hermano. 2 preguntas en una. A ver. Una, ¿qué pasa cuando una persona acepta al Señor en lecho de muerte y fallece? Nunca habló lenguas. ¿Esa persona se salvó o no? Esa es una. Y la segunda es, no gente que vive afuera, sino dentro de la iglesia, habla lenguas y todo, pero no vive bien. Entonces, ¿esa persona es salva o no? Porque está en la iglesia. Entonces, y seguimos haciendo las mismas cosas. Entonces, ¿cómo estamos allí? Mire, por eso es que le digo, mire, la vida en Cristo es un cambio. El verdadero cristiano cambia. Mire, y tal vez, al principio no cambia mucho, pero cuando se mira en el espejo, dice, ay, Dios mío, tengo que cambiar. Miren cómo estoy todo despeinado, espiritualmente hablando, ¿verdad? Y se saca el peine, y se peine y se vuelve a hacer así, ¿verdad? No, tengo que ver qué hago espiritualmente. Cuando ya, mire, ya está bien bonito, dice, ya empieza a haber un cambio. Ahora, como me hizo 2 preguntas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con las personas que profetizan y que no cambian, ¿verdad? Bueno, recuérdese de que el profetizar no es sinónimo de que seas más espiritual que los demás. Y perdóneme tal vez con el ejemplo que le voy a poner, ni que espero que ninguno se vaya a sentir ofendido, pero a Pedro le habló un gallo, ¿verdad? Veámoslo así. Dios usó un gallito para hablarle a Pedro. Pastor, pero él no le dijo nada, solo, ¿verdad? Pero ¿acaso no entendió el mensaje? Pedro claramente entendió el mensaje. Más que el Señor dice que estaba a una corta distancia y se le quedó viendo, ¿verdad? 1, 2. A Balaam, ¿verdad? El profeta, entre comillas, ¿verdad? Que empezó siendo profeta, después fue un vidente y hasta que terminó siendo un brujo. Entonces quiere decir que hay que tener mucho cuidado, porque si alguien está profetizando, pero no lleva una vida espiritual, va a terminar, puede llegar a terminar como un brujo. Ay, iglesia, lo que le estoy diciendo, eso causa polémica, pero le estoy hablando de lo que está escrito en la palabra de Dios. Vaya, le voy a decir un ejemplo más. A Jonás el profeta de Dios, ¿verdad? Y Dios le hace una calabacera, ¿verdad? Para que no se queme por el sol, y viene un gusanito que dijo, ni tardo ni perezoso, esta calabacerita no estaba aquí, y se la empezó a comer, ¿verdad? Y Dios le habló a través de un gusano a Jonás, diciéndole a Dios, mira que este gusano, ¿qué le estaba haciendo el gusanito? Nada más, él se hubiera comido mejor el gusanito, ¿verdad? Entonces, no es sinónimo de espiritualidad. Debería de ser. Los que profeticen deberían de tener una vida íntegra delante de Dios. Que nadie les diga, aguanta, que está profetizando. Y si yo lo conozco, ¿cómo es?
Pero aparte de eso, el diablo también se encarga de querer acusar a sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque alguien dirá, no, pero es que antes era, mire, a él le decían ¿qué? Le decían el ladrón mágico, porque nadie, cuando miraba solo hacía así, ya no tenía, ya se había desaparecido todo, ¿verdad? Pero una vez que conoce a Cristo y cambia, le pregunto, él cambió, honestamente, genuinamente cambió, porque se convierte a Cristo. Los demás le van a seguir teniendo confianza o desconfianza, porque si saben que era un ladrón. ¿Qué cree? ¿Qué cree? A ver. ¿Quiénes dicen que le tenían desconfianza? Que levanten la mano. Más de alguno le va a tener desconfianza. Es que mire, ustedes son puros cristianos, ¿verdad? ¿Quiénes le tendrían confianza? Quiero ver. Mire, entonces, ¿qué? Ni una ni otra. Más déjeme decirle, el pasado lo perdonó Dios. Pero el ser humano siempre recuerda. Por eso es que David le dijo a Dios, Señor, prefiero caer en tus manos antes que en las manos del hombre, porque el hombre no tiene misericordia, pero tú sí tienes misericordia. Amén. Ahora, la otra era, ¿qué pasa con el que muere sin ser bautizado, sin hablar en lenguas? Mire, qué cardíaca, mire. Le vamos a ir a preguntar al ladrón que aceptó a Jesús en la cruz. Porque él muere ahí. Le voy a preguntar. Por ejemplo, hay alguien que se convierte a Cristo y que por negligencia no se bautiza, no busca la llenura. Y dice, mire, aquí tenemos el agua para que se... No siento, no quiero. No, es que eso es solo para los legalistas. No, yo así. Y de repente el Señor se lo lleva. Tuvo la oportunidad en vida. Hubo tiempo suficiente para hacerlo, pero él nunca lo quiso hacer. ¿Por qué razón alguien no lo haría? Por el simple hecho, tal vez, de no creer, ¿verdad? Pensemos eso. Pero si no cree, dice la Biblia, Marcos 16 lo dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere ya fue condenado, no hay vuelta de hoja. Pero ¿qué pasa así con el ladrón en la cruz? Que lo agarraron nunca, toda su vida malévola, ¿verdad? Y malo toda la vida, y de repente en la cruz, en las últimas, en la agonía, se le manifiesta la gracia de Dios. Y cuando lo mira, ¿verdad? Pero se lo voy a hacer bien gráfico. El ladrón, ¿cómo vio a Jesús? Sí, pero físicamente, ¿cómo lo vio? ¿Cómo? Desfigurado, todo inflamado de los ojos, reventado, ¿verdad? Y hermano, agonizante. Y ahí le fue revelado, hermano, en esa imagen de aquel hombre bueno que anduvo solamente haciendo bondades y estaba desfigurado en la cruz. Y el Señor le dijo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero entonces quiere decir que después, porque la palabra no puede contradecirse. Dios tiene tratos diferentes para muchos, dependiendo de cómo estuvo. Ahora, por eso es que el apóstol Pablo dice, ¿y qué acaso? Y es que aquí voy a decir otra cosa, es más polémica todavía, ¿verdad, Padre Santo? Pero ¿y qué pasa con, dice, o acaso nos bautizaremos nosotros por los muertos? Porque hasta hay una iglesia que eso ya es su tradición, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo está diciendo ahí. Entonces eso hay que estudiarlo. No que acá, es que sí, es que mi tatarabisabuela, que mire, que era una bruja bien mala, pero si yo me puedo bautizar por esa salva. No, porque la salvación es en vida. No hay vuelta de hoja. Es en vida la salvación. Pero Dios detrás del velo tiene tratos, que es al jefe, como dice el apóstol, ¿verdad? Él es el jefe y él sabe cómo hacerlo, cómo manejarlo. A mí no he llegado hasta esos conocimientos para entenderlo. Lo que sí sé es que detrás del velo el Señor lo puede hacer. ¿Para qué está el río
de vida. ¿Para qué va a haber? Mire, si una vez ya glorificado, ya habiendo aceptado a Jesús, amén, está conmigo, ¿verdad? Que ya no hay dice que ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber más lágrimas. Entonces, ¿por qué el árbol de la vida da hojas para la sanidad de las naciones? ¿Por qué? ¿Por qué va a haber necesidad de que coman otra vez del fruto para que se sanen? Si no, ya está todo organizado. Entonces, detrás del velo hay muchas cosas que nos van a sorprender. Por eso es de que no podemos decir, es que este fulano, si es que este sí era un bandido, pero con B mayúscula. Porque no sabemos. Bueno, como quien dice, este sí se fue al infierno. No, no sabemos. Si se arrepintió en el último instante, Dios tiene misericordia. Ahora, por eso es que la Biblia dice en los evangelios, dice, viene el día, el momento, ponte a cuentas con tu adversario. Ponte a cuentas. Porque si no te van a meter, te van a llevar al alguacil. Y el alguacil te va a meter a la cárcel. Y no vas a salir de ahí hasta pagar el último cuadrante que debes. Mire qué profundidad la que estaba hablando el Señor Jesús. Mire, y yo que pensé que era un tema así sencillito, ¿verdad? El nuevo nacimiento y el bautismo en agua. Sí, hermana Anita, usted quería decir algo. Ahí con el micrófono. Yo tengo un testimonio de mi primo que murió, él era alcohólico y lo llevamos a la iglesia y aceptó al Señor, pero el Señor le dijo por medio de la palabra que no iba a ser sanado su cuerpo, más su alma iba a ser purificada. Cuando él murió, vomitó agua con flemas, que eso significa liberación del alma, y cuando él murió, una hermana recibió la visión que él se levantó su espíritu. Iba ya vestido de blanco y levantó sus manos al cielo y le dijo, Señor, gracias. Claro, sí, imagínense. Testimonios hay muchísimos, ¿verdad? Pero sí, gracias. Por ejemplo, el Salmo 91. El Salmo 91 en los últimos versos. Es una persona que está agonizando en su último momento. Y dice, y él mismo, ¿sabe qué? Leámoslo mejor, por favor, ahí para no decirlo mal. El Salmo 91, los últimos versos, donde dice, con él estaré yo en la angustia, él invocará mi nombre, le mostraré, los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Lo tenés ahí? Sí, léelo, por favor. ¿Desde cuál estás ahí leyendo? Del 14. Ok, léelo, vamos a ver. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. Ok, miren. En otras versiones dice, por cuanto en mí ha puesto su esperanza, su confianza, creer, ¿verdad? Creyó. A las últimas, pero creyó, ¿sí? Dice, yo también lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Mire, entonces aquí vemos otro de los requisitos, ¿verdad? Creer y conocer o a los que reciben y confiesan su nombre. Ajá. El 15 dice, me invocará y yo le responderé. Mire qué amoroso el Señor. Ajá. Con él estaré y yo en la angustia lo libraré y lo glorificaré. El 16 dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vaya. Mire, ahí ese es un proceso de una persona que está en lo último. Por eso es que le digo que nosotros no podemos decir, se fue y nunca aceptó a Jesús, porque realmente no estamos 100% seguros. Nadie de nosotros puede estar 100% seguro de decir, se perdió porque, pues bueno, que nosotros sepamos nunca aceptó a Jesús, pero que nosotros sepamos o no sepamos no quiere decir nada, sino que qué fue lo que pasó en su último momento. Como a veces cuando hemos ido a visitar a los hospitales y íbamos a visitarlo cuando joven, nosotros íbamos a los hospitales y les hablábamos, ¿quieres aceptar a Jesús? Y algunos decían sí, otros decían no, pero a mí me sorprendió uno que estaba así como dormido, que no hablaba ni nada, y se le acerca un hermano, ¿verdad? Y le dice, ¿quieres aceptar a Jesús? Y solo abrió los ojos, no quiero, dijo, y cerró los ojos y se quedó así como muerto otra vez. Entonces, ¿qué puede uno pensar ahí si ya rechazó al único que le podía dar salvación? Amén. Entonces, sí, los rociamientos detrás del velo es un misterio. Hay un misterio, ¿verdad? Pero están en la palabra de Dios. Eso sí lo podemos ver algunos versos y algunos pasajes que fueron los que estuve hablando. Aquí Edson quiere compartir algo también
Ahí, entonces, pero entonces no es una opción ni el bautismo en agua, ni el bautismo del Espíritu Santo. Amén, el nacer del agua y del Espíritu, sí. Amén. Es con referente a las dos preguntas que tuvo la hermana Patti. Siempre le hemos puesto énfasis a lo que es las lenguas. Yo recuerdo un pasaje de la Biblia, no lo tengo ahorita aquí, pero con referente al apóstol Pablo, cuando fue a visitar una de las iglesias. Me imagino que había algún tipo de relajo o no sé qué situación tenían. Me imagino que uno decía, yo soy mejor que el otro porque profetizo o yo hablo en lenguas, en fin, ¿verdad? Entonces él llegó a aclarar, ¿verdad? Dijo, bueno, ustedes pueden hablar en lenguas o pueden profetizar, ¿verdad? Lo que pasa con esto es que las lenguas, yo preferiría, dice él, que mejor profeticen, porque el hablar en lenguas solo edifica a ustedes mismos. Pero las profecías edifican al pueblo, a la iglesia, y si lo van a hacer, que sean de 3 más, para que los que estén afuera no vean tipo de relajo. Ahora bien, con lo de las lenguas, también se menciona de que toda aquella persona que hable en lenguas, pero no tiene amor, viene siendo como un címbalo resonante, que solo ruido hace. Como decía la hermana Patti, hay mucha gente que puede hablar en lenguas a la perfección, si se puede decir así, pero vive una vida sin amor, ¿verdad? Claro. Solo por decir algo. O viceversa, hay gente que no habla absolutamente nada de lenguas y es ejemplar. Entonces, la base, yo creo que la base, porque como todos conocemos que Dios es amor, ahí está claro, ¿verdad? El que no tiene amor. Entonces yo creo que si a la hora de decir, ¿será que soy salvo? ¿Será que si en caso yo muero, me voy al cielo, si hablé en lenguas o no hablé en lenguas? Yo creo que si no tuvo amor, definitivamente él no va a ir al cielo, porque no tiene amor, o sea, no tiene a Dios. Es imposible que vaya a estar con alguien que no lo tiene, ¿verdad? Entonces, claro, es un don del Espíritu. Hay Amén. varios dones del Espíritu, y si uno los anhela, claro que el Espíritu se los va a dar a uno. Pero yo personalmente no creo que sea una base específica para poder tener acceso al reino, ¿verdad? He tratado de leer o buscar desde Génesis, Apocalipsis, un versículo que me dé base, que me diga, como cuando dicen, que me lo explique como que yo tuviera 5 años, ¿verdad? Así se dice la expresión, donde uno pueda leer y como, por ejemplo, un mandamiento, ¿verdad? No matar, pues es específico, que no matar no es casi que, o no matar y no matar. Entonces, un versículo donde uno pueda leerlo y decir, híjole, aquí dice que efectivamente si no hablo en lenguas no voy a ser salvo, no voy a poder gozar del reino de Dios. Entonces, en ese caso, habría una hambre para buscar, ver cómo al hablar en lenguas. Entonces, no lo he encontrado, no sé si tú lo has encontrado, pero no sé si en algo pude aportar en las preguntas de Patti. Sí, y tenemos que ver el consejo de la palabra también, ¿verdad? Porque realmente, pero sí, por ejemplo, también dice la Biblia, quiero ir a unos puntos específicos. La Biblia dice, las profecías van a terminar. Entonces, si las profecías van a terminar, quiere decir que el que profetiza no debería de ser un plus ultra, ¿verdad? Debería de vivir conforme al Espíritu. Pero la relación, ahora bien, ¿cómo se manifiesta mi relación con el Espíritu Santo? A través del hablar en lengua. Es que el hablar en lengua no es opcional. Eso sí, no es opcional. Mire, tan importante es, así como lo estábamos leyendo, que dice de que el que no nace del agua y no nace del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Ahora, ¿qué será nacer del Espíritu? Bueno, si nacemos del Espíritu es porque tenemos comunión con el Espíritu. ¿Qué pasa si yo tengo comunión con el Espíritu? Soy lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo manifiesto que estoy lleno del Espíritu Santo? Hablando en otras lenguas. ¿Cómo se manifiesta mi comunión con el Espíritu Santo? A través de teniendo los dones del Espíritu Santo. Ahora la Biblia dice
Dice, buscad los mejores dones, sobre todo que profeticéis. Pero entonces quiere decir de que se tiene que buscar. No es opcional, porque si lo tenemos cambia nuestra vida. Cambia nuestra vida. Ahora, dice, buscad los mejores dones, sobre todo que profeticéis. Pero si la Biblia dice que las profecías van a terminar, lo único que va a permanecer es el amor. Entonces quiere decir de que deja de ser tan opcional, por ejemplo, el profetizar. Porque profetizar dice que se hablen en lenguas y que otro interprete las lenguas. Entonces, iglesia, ¿cómo manifiesto yo que nací del Espíritu? Yo no puedo decir si yo nací del Espíritu si no hablo en lenguas, si no tengo dones espirituales. Porque si no, entonces cualquiera puede decir yo nací de nuevo, y entonces por eso es de que hay doctrinas de error. Por ejemplo, hoy me estaba compartiendo alguien de que lo invitaron a una iglesia, ¿verdad? Y en la iglesia, cuando estaban haciendo el servicio, después del servicio, los mismos ancianos y los diáconos y el pastor dijeron, bueno, aquí estamos, echemos una cervecita, tomemos y con música. Bueno, pero si para hacer eso es mejor que se quede uno en el mundo, pues. Entonces quiere decir que no hubo un cambio. Yo me quedé sorprendido, que dije, oh, Dios mío, ¿cómo puede ser posible que todavía hayan iglesias así? O hermanos así, o hermanoides, diría yo, ¿verdad? Pero entonces sí, por ejemplo, cuando dice la Biblia que debemos de nacer del Espíritu, ¿cómo manifiesto? Teniendo comunión, llenura. ¿Y qué es la llenura? La manifestación del hablar en nuevas lenguas. Entonces quiere decir de que tal vez no está específicamente el verso ahí dicho, pero es un conjunto. Y que es lo que cabal le traigo aquí, pero sí es una buena aportación. Sí es un conjunto de cosas que debemos de buscar, iglesia. Ahora, como dice ahí, que pida los mejores dones, entonces hay quienes no lo piden. Entonces el que no lo pide, pues no se lo dan. No dice la Biblia, el que pide se le va a dar. Entonces el que no lo quiera, no lo pide. Pero eso no quiere decir de que cuando llegue el tiempo del fin, le van a decir, bueno, no te preocupes, tú no, está bien, no te preocupes. No. Hay cosas que son marcadas que sí necesitamos, y una de ellas es esa, tener esa comunión. La llenura del Espíritu Santo, la manifestación de los dones del Espíritu en nosotros, y una de ellas, una sola forma de ellas, de que nuestra vida está llena del Espíritu, es hablar en lenguas, en nuevas lenguas. Es una. Hay muchas, pero como dice, a veces se manifiesta solo, o uno solo habla de una, profecías o lenguas. Pero imagínense que habláramos de todo lo demás. Entonces, si las más básicas, por eso es de que Jesús le dijo a Nicodemo, si te estoy hablando de las cosas de la tierra y no me entiendes, ¿qué pasará si te empiezo a hablar de las cosas espirituales del cielo? ¿Y qué le estaba diciendo? Nacer de nuevo, nuevo nacimiento, nacer del agua, al bautismo en agua, y nacer del Espíritu, que es la comunión, llenura, hablar en nuevas lenguas, etcétera, etcétera. ¿Quién más levantó la mano ahí? ¿Sí? Cuando yo pregunté, yo no me enfaticé en la gente que profetizaba, sino como usted dijo, de que ser salvos teníamos que hablar en lenguas. Entonces, y hablar en lenguas somos todos, no solo, o sea, no me enfaticé de los que profetizaban, ¿verdad? Para aclarar. Es mi opinión. Cuando dice usted de que ser llenos del Espíritu, para mí es, claro, el hablar en lenguas puede que sea parte, pero también dice que el fruto del Espíritu es amor, templanza. Entonces, ¿cómo yo voy a mostrar que estoy llena del Espíritu Santo? Es porque voy a tener las características del carácter del Espíritu Santo. Porque aquí dice en 1 Corintios, respecto a lo que Edson decía, ¿verdad? Donde dice 1 Corintios 12:28, dice, y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles y bueno, ¿verdad? Los 5 ministerios. Y después dice en 1 Corintios 12:30, ¿acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lengua? ¿Acaso interpretan todos? 31, mas desear ardientemente los mejores dones y aún
yo os muestro un camino más excelente. Y 1 Corintios 13:8 dice, el amor nunca dejará de ser, pero si hay dones de profecía se acabarán, y si hay lenguas cesarán, si hay conocimiento se acabará, pero está hablando que del amor no, ¿verdad? Entonces, Pero fíjese que es bien interesante, ¿verdad? Por eso le decía, es bien profundo. Y yo que pensaba que era un tema de doctrina básica el que le traía, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, dice en 1 Corintios capítulo 12, dice, yo les muestro un camino más excelente, dice otras versiones. Y ahí se termina. Y empieza 1 Corintios capítulo 13 que dice el amor. Entonces debemos de escoger el camino del amor. Pero por favor, quiero que me entienda esto. Porque por simple lógica, por simple deducción, le voy a explicar la palabra de Dios. Así ahí dice, van a terminar las profecías, van a terminar las lenguas. Si dice que van a terminar, quiere decir entonces que sí habían y que sí eran necesarias. Por simple deducción, ahí está contestada la pregunta. O sea que sí es necesario. Ahora, que hay quienes no lo buscan, ese ya son otros 20 pesos, otros 30 minutos de discipulado, ¿verdad? Pero usted esta noche que está aquí, búsquelo, busque el ser lleno del Espíritu. Mire, busque el amor. Mire, el que tiene amor de Dios en su corazón va a buscar todas las cosas que vienen del Espíritu, todas las cosas. ¿Vi que alguien más levantó la mano? ¿Sí? Solo con volumen, démosle volumen. ¿Sí? ¿Está apagado o prendido? Solo es una pregunta que me entró ahorita, una duda, así pequeña. ¿Podría alguien profetizar que nunca ha hablado en lenguas? Mire, es que eso es un poco... Dios puede usar a cualquiera. Amén. Lo mejor es que estemos llenos. Porque ¿de qué me sirve a mí que Dios me use? Bueno, voy a usarlo. Pero una vez y ya estuvo. No sé si me entiende lo que le estoy diciendo. Yo quiero que el Señor me use constantemente. Entonces, para que me use constantemente, tengo que buscar el ser lleno. Pero sí, Dios puede usar a quien Él quiera. Puede usar a cualquiera. Pero el hecho de que usó a cualquiera, es que mire, le voy a decir otra cosa más cardíaca. Padre Santo, ayúdame a ver cómo les explico esto. Cuando les estoy diciendo que Dios puede usar a cualquiera, ¿será que podrá usar algún vaso que esté sucio? Me refiero a una persona sucia. ¿Sí o no? A ver que levanta, es que a mí me gusta, levanta la mano quien dice sí y quien dice que no puede. Pues mire, le voy a decir que sí la usa. Sí la usa. Pero no quiere decir, óigame bien, pero ahorita traerle el micrófono aquí al hermano Cerquito. Ok, bueno, ahorita se lo traen, ok. Oiga, el hecho de que yo le estoy diciendo de que sí puede usar a alguien, no quiere decir de que sea porque lo va a seguir usando. Sino que tenemos que caminar en santidad. Tenemos que vivir en santidad, consagrados a Dios. Pero Dios puede usar a quien Él quiera. Y no quiere decir de que porque lo usó está limpio o es espiritual. No, simplemente lo usó y ya nunca más lo va a volver a usar. Por ejemplo, a Balaam terminó siendo un brujo, usted lo sabe. Y cuando le tocó que maldecir, oiga bien, cuando le tocó que maldecir a Israel, no pudo, sino que lo que salió de su boca fue bendición. Y dijo, no, pues te pagué para que los maldijeras. Yo solo hablé la palabra de Jehová. Dice, vino palabra de Jehová a mí y le dijo, vale, le voy a poner otro ejemplo. ¿Se recuerda cuando Dios le dijo a aquel profeta, ve y da la palabra y cuando te vengas de regreso no hables con nadie, vete por otro camino? Y se le acerca un profeta de aquellos malvados, ¿verdad? Caído. Dice que era un profeta con ojos apagados, caído. Y se le acerca y le dice, mira, yo también soy profeta y Dios me habló y me dijo que te dijera esto y esto. Y el otro profeta le creyó. Ahora bien, eso no es lo impactante. Lo impactante es de que cuando estaban comiendo vino la palabra genuina de Dios a ese hombre.
profeta con ojos cerrados. Y le dijo, así dice el Señor, por cuanto hiciste lo que yo te dije que no hicieras, vas a morir. Pero eso no quiere decir de que después haya sido un super mega profeta. No, no, simplemente Dios lo usó, porque Dios puede usar a quien quiera. Ahora, lo que usted y yo tenemos que procurar es mantenernos limpios para que el Señor nos use constantemente. Amén. Amén. Sí, hermana. Sí, pastor, mire, hablando sobre la salvación, realmente yo pienso que el Señor trabaja con la persona hasta el último instante. Y hay personas que todo el tiempo han dicho no y no han querido y han rechazado la palabra, pero en el último momento no sabe uno qué puede pasar, porque yo pienso que es una lucha entre el Espíritu Santo y el enemigo robándose el alma. Claro. Y si tienen palabra y si se les ha dado palabra, el Espíritu Santo va a trabajar y ellos en ese momento pueden, ¿verdad? Y es que, Cristo. claro, es que por eso es que yo les digo, en el último instante, ninguno de nosotros puede decir, si hay alguien que, por ejemplo, que ustedes le hablaron y que nunca aceptó a Jesús en vida, sano, pero en su lecho de muerte, ya cuando llegaron a ver y murió la persona, pero no sabemos si realmente fue salvo o no. Eso no lo sabemos, porque Dios pudo haber tratado con él, según el Salmo 91, verso 16 en adelante. Según ese verso, puede ser que Dios se presentó y le dijo, bueno, yo soy. Entonces puso su confianza en él. Pero eso ni usted ni yo lo sabemos, solo lo sabe Dios. Entonces por eso es que hay tratos diferentes que después Dios los agarra y del otro lado tienen que pasar todo lo que tendría que haber hecho acá. ¿Verdad? Hermano Sergito, ¿usted iba a decir algo? Sí, ya le dieron solución a mi... Gracias. Casi ya le dieron solución a la idea que había tomado yo, ¿verdad? Porque es cierto, como la persona que no está bien con el Señor y da profecía, puede hacer que sea de la carne. También puede ser de la carne o también puede ser que sí la dé de parte de Dios. Puede hacer que sea de la carne porque nunca más lo va a volver a dar. Exactamente, sí, exactamente. ¿Verdad? Sí. Ese era mi... Sí, entonces es lo que yo les digo. Yo quiero que Dios me use constantemente, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que estar buscando? Limpiándome constantemente. Ninguno de nosotros es perfecto, ninguno tiene que acusar al otro, decir tú sí, no, tú estás, no. Todos tenemos que buscar nuestra fidelidad a Dios. Por eso el tema se llama ¿cómo se obtiene la fidelidad? Miren qué tema más básico, pero qué preguntería el que salió, ¿verdad? Espero que haya entendido las respuestas, porque quiero irme al segundo. Mire, si el segundo, el bautismo en agua fue el cardíaco. Tercero, anhelar la vida del Espíritu Santo. Híjole, mire, entonces anhelemos la vida del Espíritu Santo. Y esta es otra forma de nacer. Recuérdese, porque según el verso decía, el que no nace del agua y el que no nace del Espíritu no puede entrar al reino. Entonces tenemos que tener todo lo que la Biblia nos pide para poder entrar al reino de Dios. Ahora, mire, por ejemplo, aquí vamos a ir en Hechos capítulo 1 y verso 5. Dice, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces, quiere decir que tenemos que buscar el bautismo en el Espíritu Santo. No es opción. Ahora, si el Espíritu Santo está buscando a quién bautizar, ¿a quién cree usted que va a bautizar? Al que lo pide, ¿verdad? Al que lo anhela, al que lo desea, al que no lo quiere o al que no lo cree, no lo va a hacer, porque tampoco el Señor no nos obliga a nada. Pero el que nosotros no lo recibamos no nos exime de culpa de lo que tengamos. Porque Dios está diciendo, sí es necesario. Sí es necesario. Hechos capítulo 1 y verso 8. Dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Entonces ya veo, es necesario el bautismo. ¿Por qué? Porque es necesario el poder. El que no tiene esa comunión, esa llenura del Espíritu Santo, no tiene poder. Le preguntan, ¿y sos cristiano? No, yo no.
Lo invitan a un cumpleaños y se están echando unas cervezas ahí. ¿Querés unas? Y no vas a tomar. Bueno, no tiene poder, cae. ¿Y por qué no vino? Es que fíjese de que, y se echa una su mentira, ¿verdad? No tiene poder. Pero aquel que tiene el Espíritu Santo adentro tiene poder para poder decir no. Mire, hasta a veces hay que saber decir no. O sí. Poder del Espíritu Santo. Claro, me estoy refiriendo a las cosas carnales, pues, ¿verdad? Entonces se necesita ese tipo de poder. Pero ¿cómo vamos a tener poder si no se cree en el Espíritu? O no se recibe el Espíritu. Entonces no hay poder. No hay ni poder para dónde empezar, ¿verdad? Hechos 2:4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces quiere decir que para poder hablar en otras lenguas se necesita estar ¿cómo? Lleno. El que no está lleno no habla en otras lenguas. Eso es simple, ahí está en la Biblia. Entonces, para poder hablar en otras lenguas necesito estar lleno. Ahora, a nadie se nos obliga a estar lleno. Yo no los puedo obligar. Ni a mí mismo me puedo obligar, sino que yo lo tengo que anhelar, desear. Ahora el problema, ¿sabe cuál es el problema realmente? ¿Por qué muchos no son llenos del Espíritu? Y le voy a decir por qué no muchos son llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no creen. Porque el que cree es lleno. No dice la Biblia, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces es necesario creer, iglesia. Pero el enemigo se ha encargado de poner una neblina en todo esto para que no se crea y que diga, no, yo sí, no lo necesito. Sí lo necesita, iglesia. Sí, recíbalo, sea bautizado, sea lleno, hable en lenguas y después profetice, porque también alguien que, ya le dije, puede ser que alguien profetice, pero solo porque ni modo, el Señor lo usó, no había quien más. No había quien más usar y el Señor lo usó. Yo quiero que Dios nos use a todos. Por eso los que profetizan acá. Miren, pónganse de pie los que profetizan. Un momentito, pónganse de pie. Ahí, pónganse de pie. Hicieron falta algunos, ¿verdad? Ahí está. Busque ser lleno. Y cuando esté el mover, pueden sentarse. Cuando esté el mover del Espíritu, busque ser lleno. Y diga, Señor, úsame a mí, úsame. Porque tampoco es de que usted, aunque mire, déjeme decirle que también puede ser que el Señor, el mensaje usted se lo dio en su casa orando y le dijo, hoy vas a dar este mensaje. En el mover, en los dones tú vas a dar este mensaje. Porque tampoco crea de que usted está aquí y cuando le toque que profetizar usted va a quedar así en blanco los ojos y no va a saber nada. No, porque tampoco, si eso no, Dios no nos posee así como un demonio. No, esto es una comunión, una relación. Mire, es tanto así, mire, por favor, no me malinterprete lo que le voy a decir, pero hay quienes el Señor les ha dado una profecía y la escriben y la tienen guardadita. Y el momento del culto el Señor le dice, bueno, ya dala, ahí está. Pero no quiere decir de que no sea de Dios, no, es que Dios actúa de muchas formas, iglesia. Lo que usted y yo tenemos que buscar es ser llenos. Dígale a su hermano, busquemos ser llenos. Entonces, sí me entendió, ¿verdad? Es una opción ser lleno, hablar en lenguas, pero es una opción porque él no la busca. Pero para entrar y para todos los demás no es una opción, iglesia. Sí tenemos que ser llenos y hablar en lenguas del Espíritu. Y nuevas lenguas. Y no solamente quedarnos, sí, es que yo hablé en lenguas una vez hace como 38 años. Entonces ya ni tiene al Espíritu, entonces ya lo entristeció, porque dice que el Espíritu se contrista, se apaga. Entonces nosotros también tenemos que cuidar nuestra relación con el Espíritu Santo. Porque si no se va a apagar y de repente ya medio creía y después, no es necesario hablar en lenguas. No, sí es necesario hablar en lenguas. Si no dijera ahí, las lenguas terminarán y las profecías. Es necesario, iglesia. Es necesario aquí, en la tierra, para estar allá.
Ya allá en el cielo ya no, porque ya vamos a estar allá. Pero para ir allá, hable sus lenguas. Sea lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver una más. 2 Corintios 13, 14. Mire, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo. Comunión. Entonces ya vimos, ser bautizados, llenos de poder, llenos del Espíritu, y ahora la comunión con el Espíritu Santo. Y le voy a dar una más. Ser cultivado por el Espíritu Santo. Es que aquí es donde ya se empiezan a manifestar los dones. Porque dice en Gálatas, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu, que era lo que decía la hermana Pati, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu. O sea, de que cómo va a dar fruto el Espíritu Santo en nosotros si yo no lo creo. ¿Entiendes? Entonces dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Entonces, si yo tengo estas cosas, o sea que es un conjunto de cosas, iglesia. No es nada más una, es un conjunto de cosas que tenemos que tener para aprender a ser fieles a Dios. Mire, yo dije, pues son cuatro cosas sencillas, pero mire, a mí así me gusta, porque así salimos de dudas, iglesia. Yo de aquí no quiero que usted salga pensando, no, es una opción. No. En primer lugar, nuestra vida en Cristo Jesús, nacidos de nuevo en Cristo Jesús, salvos, ¿verdad? Después, nacidos del agua, bien bautizados. Y si no se ha bautizado, bautícese. Lo bautizamos, ¿verdad? Ahora, la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, eso no lo podemos hacer nosotros. Eso es usted. Si usted todavía no habla sus lenguas, busque la llenura. Porque eso entonces le va a dar poder para cambiar, le va a dar autoridad, le va a dar muchas cosas. Si ahora lo siente y lo tiene, imagínense lleno del Espíritu Santo. Ok. Ahora, yo le ponía aquí, recordemos que solo el que tiene comunión con el Espíritu Santo puede dar esa clase de fruto. O sea, que tampoco no es cualquiera. O sea, como le decía, no cualquiera puede dar fruto si no tiene comunión con el Espíritu. Podrán parecer, pero genuinos, a saber si serán. Vamos a ver el cuarto punto. El cuarto, mire. Yo le dejé este de último, aunque no es que sea el último, ¿verdad? Amar como Dios manda. No como uno piensa, ¿verdad? Es que este sí lo amo, poco, mucho, casi nada. ¿Verdad? No, amemos como Dios manda. 1 Juan 4:8 dice, el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces es mentira, si yo no amo a mi prójimo, a mi hermano, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a mis jefes, hasta vaya, mira, hasta la Biblia dice, orad por vuestros enemigos, dice. Hasta eso nos manda el Señor. Entonces, el que no conoce a Dios, no sabe lo que es el amor. Porque mire, adentro del amor está la fidelidad. Ahí, adentro del amor, yo se lo puse aquí, entendemos que adentro del amor está la fidelidad. Entonces, si yo no tengo amor, de nada me sirve, iglesia. Puedo profetizar, puedo hablar en lenguas, pero si no tengo amor, de nada me va a servir. Dice, si yo no tengo amor, dice, puedo dar, de nada me sirve dar todos los bienes a los pobres. De nada me sirve. Si yo no tengo amor, dice, aunque yo diera mi propia vida, perdóneme, la Biblia dice que no hay mayor amor que el que uno ponga su vida por su amigo o por sus hermanos. Pero en Corintios dice, aunque tú pongas tu vida por tus hermanos, pero si no tienes amor, de nada sirve. De nada sirve. Entonces, la clave del verdadero éxito del cristiano es ese conjunto de cosas. Dentro de ellas, pues obviamente la vida en comunión con el Espíritu Santo. Pero el amor, iglesia, de nada nos sirve si nosotros no tenemos. Pero es que miren, todos tenemos el amor de Dios, amén. Porque dice la Biblia que Dios, que nosotros lo amamos a Él, porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces nosotros recibimos primero el amor de Dios, entonces tenemos la capacidad de poder amar. Ahora, hay quienes deciden no amar. Y el amor hay que cultivarlo también. El amor se cultiva, iglesia. El amor no crea usted que crece así en las plantas. No.
en los árboles. No, el amor hay que trabajarlo también. Ahora, ¿quién es el amor? Dios, Jesús, Cristo Jesús. Él es el amor. Entonces, si usted y yo tenemos comunión con Él, poco a poco vamos a empezar a entender las cosas. Ok, como conclusión, mire, cuando logres alcanzar el nivel de fiel, porque recuérdese que en Apocalipsis dice, y con el Cordero están los llamados, los escogidos y los fieles. Es un nivel. Dice, cuando logres alcanzar el nivel de fidelidad, yo le ponía aquí, lucha para conservarlo, para que no lo pierdas. Porque infiel podemos ser a cada instante, a cada segundo, en nuestra mente, en nuestros sentimientos, en nuestras acciones. Pero si llegamos a un nivel de fidelidad, pidámosle al Señor que nos ayude a mantenernos fieles. Ahora, Mateo 25, 23, ¿por qué le digo? Para que un día se escuche esto. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. O sea que el Señor a veces no nos demanda. Mire, el Señor sabe hasta dónde nos pide, porque sabe que no podemos. Dice, en lo poco fuiste fiel, entonces sobre mucho te voy a poner. Entra al gozo de tu Señor. Y a veces nos quejamos, es que qué difícil la vida cristiana. Pues si el Señor a veces solo poquito nos exige. Y a veces ni eso poquito queremos hacer. Entonces, iglesia, esta es una noche para escudriñarnos y preguntarle al Espíritu, ¿tendré yo todas estas características? ¿Verdad? ¿Cómo se obtiene la fidelidad? ¿Verdad? Es un proceso, ¿verdad? Y aquí le dejo yo el resumen, ¿verdad? Para que usted lo vea. Este cilindrito que está ahí en computación significa grabar o almacenar. Una vez que logramos entender el proceso, grabémonoslo. Que ya no se nos borre, ¿verdad? Y si lo logró, sí, entonces nos vamos con el Señor Jesús. Y si no lo ha logrado completar, hay que regresar y volverlo a hacer todo. No importa. Mire, se lo voy a poner ahí la flechita ahí, mire, para que la vea. Mire, tan, tan, tan. Si no lo ha logrado, el Señor tiene misericordia de nosotros. ¿Como para qué? Bueno, hazlo otra vez. Hazlo otra vez. Hazlo otra vez. Hasta que demos la estatura que Dios quiere. Entonces, iglesia, recuérdese, ¿cómo obtenemos fidelidad? A través de llevar una vida espiritual. ¿Y cómo se manifiesta mi vida espiritual? Ya se lo dije ahí, ¿verdad? Teniendo los dones del Espíritu, siendo llenos, hablando en nuevas lenguas, bautizado en agua, bautizado en Espíritu Santo, teniendo amor. Es un conjunto de cosas. Entonces yo le pregunto a usted, porque yo sé de que las preguntas estuvieron excelentes, buenas, pero ahora déjeme, yo le pregunto, ¿le gustaría a usted tener esa comunión con Dios a través de su Espíritu Santo? ¿Le gustaría a usted estar lleno de ese poder que menciona la Biblia? ¿Le gustaría a usted tener esa comunión, esa coinonía con Dios? Oh, yo sí lo quiero, iglesia. Y si usted lo desea, yo lo invito para que se ponga de pie ahí en su lugar y que hagamos una oración. Pero yo quiero que esta oración sea una oración sincera, iglesia. Una oración sincera con su corazón. Y que si usted no lo tiene, le diga, Señor, yo lo deseo. Yo anhelo tener esa comunión contigo, Señor. Anhelo tener esa comunión íntima contigo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te suplicamos, te pedimos. Estar donde